Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y es un placer para nosotros darles la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Y continuamos hablando de el arrebatamiento. Y queremos estar preparados para ese evento si Dios lo permite, si sucede en nuestro tiempo, lo cual puede pasar de acuerdo a lo que conocemos de la Escritura y a las señales que vemos en este mundo. Y queremos seguir estudiando el libro de Tesalonicenses, primer libro y segundo libro de los Tesalonicenses que escribió el apóstol San Pablo. Hablan claramente de este evento del arrebatamiento y también nos da instrucciones cómo debemos de vivir, aparte de otros libros de toda la palabra de Dios, pero especialmente de estos libros que hablan de este acontecimiento y lo relacionado a este acontecimiento que es pues la iglesia cristiana, la apostasía de la iglesia cristiana, también la venida del anticristo, cuál es la conducta del mundo en general relacionada a este evento. Y en Mateo 24 el Señor habló mucho de eso. Estos libros de epístolas a los tesalonicenses pues también nos explican mucho, como si el Señor hubiera dictado estas cartas al apóstol San Pablo para nuestro tiempo. Aunque las dirigió a esa gente hace 2000 años, ellos ya estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuánto más ahora no va a aplicar esta palabra a nuestro tiempo, porque una de las cosas que le dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, en uno de los versos finales, les dice: les urjo solemnemente que esta carta sea leída a todos los santos, a todos los hermanos, todas las personas. Y hoy en día pues gracias a Dios con las redes sociales podemos compartir todo esto por todas partes del mundo y poder llegar lo más lejos que se pueda y advertirle a un gran número de personas lo más que se pueda de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y lo que puede suceder, hablando de este acontecimiento que es el arrebatamiento. Y vamos entonces a hablar del capítulo 1 de Tesalonicenses, lo que dice el apóstol San Pablo. Y vamos a sacar lo más sobresaliente de este capítulo 1. Entonces vamos a leer así. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro Señor la obra de fe, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces hasta ahí vamos a leer por lo pronto. Dice, el apóstol empieza saludando a esta gente. Lo primero que hace el apóstol siempre en todas sus cartas, les dice gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí en estas epístolas, por lo menos en todas las epístolas del apóstol San Pablo, siempre saluda así. A veces también se despide de esa forma. Y aquí pues claramente es una de las cosas que hemos venido hablando en este estudio de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde que fue bautizado el Señor Jesucristo en el río Jordán. Ahí se manifestó la Trinidad. El Padre estaba en el cielo hablándole al Señor Jesucristo, le dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Así que desde entonces la Trinidad aparece en todo el Nuevo Testamento. Y mucha gente pues no se da cuenta de eso porque realmente quieren ver con otras frases, otros nombres, pero vea que la gracia o el Espíritu Santo se le puede dar varios nombres. Y en este caso obviamente ahí está bien claro el Dios y Padre. Y el Señor Jesucristo, ahí está, pero la gracia, cuando dice gracia a vosotros, ahí es el Espíritu Santo, porque realmente la gracia de Dios es el Espíritu Santo que nos fue dado gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús, por lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso recibimos esa gracia, y esa gracia realmente es el Espíritu Santo de Dios. Así que en todas sus cartas allí está. Y dice, gracia a vosotros, dice. Y dice que esta gente, los tesalonicenses, cuando el apóstol llegó y les llevó el Evangelio,
recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo. Esto es muy importante entonces que lo entendamos, porque muchas veces, especialmente en nuestro tiempo y especialmente en países como Estados Unidos, creemos de que no debemos de tener ninguna tribulación, problema o persecución por el nombre del Señor Jesucristo. Él escribió a Timoteo en una ocasión también y le dijo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, todo aquel que quiera vivir de acuerdo a la palabra, a las instrucciones de Dios, de alguna forma va a tener persecución. Porque esos son los verdaderos enemigos. El blanco que el diablo siempre va a buscar es aquellas personas que están en algo en el cristianismo, que les son estorbo, que les son pues un obstáculo para sus planes también. Porque acuérdese de que estamos hablando en este caso del arrebatamiento, y del apóstol escribe a esta gente y les dice: porque la venida del Señor no va a sucederse sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que Satanás tiene su plan también. Si habláramos un poquito más a fondo, en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de hacer guerra, tiempo de paz, tiempo de amar, tiempo de odiar. Todo tiene su tiempo ahí, dice. Y Dios, así como Dios anda buscando siempre personas desde la antigüedad, desde el principio del mundo, anda buscando personas como Abraham, pues como Elías, como José en Egipto, así. Siempre hasta la fecha sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio para que Él pueda también llevar a cabo sus planes, el Señor, el Dios del universo. Y en nuestro tiempo también, porque todo tiene su tiempo y Él tiene ya determinadas las cosas. Dice que en el libro de Efesios que somos salvos por gracia, dice, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Dice que, y para que después que hayamos aceptado a Cristo y nacido de nuevo, podamos andar en las obras que Él ya preparó de antemano. Ya el Señor tiene preparado un plan para aquellas personas que le reciban y le sigan y le sean fieles. Ya tiene su plan y su tiempo. Pero también el enemigo tiene sus planes, tiene sus tiempos, tiene sus cosas, y también anda buscando personas a las cuales estén dispuestas a pagar el precio para que Él pueda también llevar a cabo sus planes, así como en este caso del anticristo. Por eso en el mundo el evangelio puede progresar, pero también por el otro lado, las personas que no quieren nada con Dios van a estar dispuestas a hacer la obra de las tinieblas. Y así como Dios hace obras maestras en los hombres, desde que los levanta, desde que nacen de nuevo, los va formando hasta que van dominando el pecado, el mal, y van siendo ejemplos, siendo luz y sal de esta tierra, hasta que llegan a ser obras maestras, porque dice el apóstol San Pablo también de que la obra que Él comenzó en nosotros la terminará en el día de Cristo. O sea que Dios hace sus obras maestras, pero el enemigo también agarra a personas que están dispuestas a servirle, a hundirse hasta lo más profundo de las tinieblas por placer o por dinero, por fama, por lo que sea. Eso no es ningún secreto hoy en día. Todo tiene su tiempo. Y así como Dios anda buscando personas para cumplir sus planes, así también el enemigo tiene sus planes y busca personas, y desafortunadamente muchos están dispuestos a servirle también a él. Aquí entonces dice el apóstol que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, pero con gozo. Y aquí entonces tenemos que entender de que lo primero que les dice acá en su saludo, dice: gracia y paz a vosotros. Lo primero que el apóstol les desea y quiere que entiendan de que en Cristo tenemos gracia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder, la capacidad para vencer y poder llevar a cabo los planes de Dios. Paz es una palabra pues que ya conocemos todos. En este mundo hay paz, pero es ficticia, es pasajera, no dura. Y el Señor dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, y no como el mundo la da, porque la paz de Dios hemos estudiado que sobrepasa todo entendimiento o todo conocimiento, así como su amor perfecto también. En el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, los israelitas más que nada usaban esta palabra paz, y implicaba también
que estaban, en todo estaban bien. Usaban mucho la palabra que es conocida por mucha gente cristiana que se llama shalom, que significa nada roto, nada quebrado, todo completo, todo bien. Es que tal vez las personas no eran ricas, pero que no les faltaba por lo menos lo necesario, pero escuche esto, porque aquí es donde mucha gente cristiana creo que se ha confundido y se ha perdido. Cuando se refiere allá de que todo estaba bien y todo estaba completo, nada roto, que nada les faltaba, también se tenía que referir a que por dentro ellos estaban bien. En el libro, entonces en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de esto porque uno de los versos más importantes que les habla aquí el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, les dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que preocuparnos de invertir tiempo en eso, de estar preparados, porque dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el apóstol San Juan, en una de sus cartas escribió y le dice a quien les dirige esa carta: amado, yo deseo que tú estés próspero y en salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, que no te falte nada, que tengas por lo menos todo lo necesario. Pero así como prospera tu alma, que prosperes así como prospera tu alma. ¿Por qué? Muchas veces como seres humanos caemos en la tendencia, fácilmente nos engañamos y llegamos a creer que si tenemos las cosas materiales suficientes, o que entre más tengamos, entre más abundancia de cosas materiales obtengamos, es porque estamos bien. Normalmente asociamos la riqueza material con la riqueza espiritual y llegamos a creer de que, si tengo todo lo que necesito, si tengo en abundancia, es porque estoy bien, entonces debo de estar haciendo algo bueno. Y no necesariamente es así. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de personas que fueron al fracaso, que prosperaron. Escuche, prosperaron exteriormente, pero nunca prosperaron interiormente. Como dice el apóstol, yo deseo que tengas salud, que prosperes en todo, pero así como prospera tu alma, porque si tu alma no prospera, no progresa, de nada te va a servir que progreses por fuera, exteriormente, porque entonces si no progresa uno interiormente, eso significa, si no agarramos la palabra de Dios en serio, la vivimos, la aplicamos a nuestra vida. Dijo el salmista en una ocasión, la palabra de Dios en el Salmo 19, verso 7, la ley o la palabra de Jehová es perfecta, que puede convertir o enderezar el alma. El profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 4 dijo esto: he aquí aquel cuya alma no es recta, cuya alma no está prosperada, enderezada. Dice, se enorgullece. Es una de las manifestaciones más claras de una persona que su alma no es recta o que está torcida, toda torcida, es que se enorgullece. Satanás, él se enorgullece porque está todo torcido y para él no hay remedio. Y eso es entonces lo que pasa, que cuando no enderezamos nuestra alma, no tomamos la palabra de Dios. Santiago dice, desechando toda abundancia de malicia, de maldades, y recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada que puede enderezar, prosperar vuestras almas, salvar vuestras almas, dice. Entonces tenemos que echar mano a la palabra de Dios y asegurarnos de que estamos prosperando o enderezando nuestra alma, porque de otra forma las cosas materiales que obtengamos de este mundo no nos van a satisfacer, porque nuestra alma está toda torcida. Por eso ve que el mundo, eso es bien obvio, una persona que jamás se satisface materialmente es una persona avara o codiciosa. ¿Por qué nunca se satisface? Porque su alma está toda torcida. Entre más tiene, más quiere. Porque si su alma estuviera prosperada, de esta persona, quien quiera que sea, no entonces estuviera cada día codiciando más, ambicionando más, lleno de avaricia. Todo eso tiene que ir cambiando, tenemos que ir dominando eso, porque si no, si nuestra alma, por eso aquí el apóstol lo primero que dice en todas sus cartas, dice, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque es lo primero que tenemos que estar llenos de Dios, de esa gracia que nos imparte esa paz verdadera, ese amor perfecto de Dios, ese gozo,
Es muy difícil hallar personas con gozo aún en la misma iglesia cristiana porque no progresan en su alma, no echan mano de la palabra de Dios que oyen por lo menos cada semana en sus servicios, en sus iglesias. Y entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Posiblemente lleguemos a alcanzar la salvación, pero en una forma con mucha pereza, voy a usar una palabra que no es bonita, pero que es la verdad, arrastrándose. Arrastrándose vamos a alcanzar la salvación y Dios no quiere eso. Quiere que seamos prosperados por fuera y que tengamos salud, pero sobre todo que sea de acuerdo a nuestra prosperidad en el alma, porque si no progresamos interiormente, cualquier progreso exteriormente nunca nos va a satisfacer y nos vamos a sentir pobres. Entonces, vea, una persona que está prosperada, por eso el Señor Jesucristo cuando habla a las iglesias de Apocalipsis, les dice a la iglesia de Esmirna, la iglesia que de acuerdo a la palabra de Dios y la historia secular ha sufrido más persecución que ninguna otra hasta ahorita. Les dice, yo conozco tu profunda pobreza y tu tribulación. Y luego entre comillas le dice, pero tú eres rica. ¿Por qué? Porque esa iglesia en cuanto a las cosas materiales pues estaba muy marginada porque vivían en las catacumbas en la ciudad de Roma, debajo de la ciudad de Roma, y fueron perseguidos por muchos años. No tenían ni siquiera para comer muchas veces. Estaban totalmente marginados del mundo. Pero dentro de ellos estaban fuertes, bien prosperados su alma, porque no se quejaban, no lloraban, no decían por qué mejor no salimos, no nos damos por vencidos, no. Ellos estaban fuertes porque cuando uno es fiel a Dios en cualquier circunstancia, eso significa que esa persona está prosperada interiormente. Entonces Dios quiere que tengamos, si es posible, todas las cosas que podamos tener en este mundo, materiales, casa, techo, por lo menos lo básico. Pero de nada nos va a servir si no estamos prosperados interiormente. Y por eso es importante leer esto aquí que Pablo le dice a los tesalonicenses, que cuando él les llevó el evangelio, dice, lo recibieron en medio de gran tribulación, pero tenían gozo. Si no dijera ahí la palabra gozo, entonces dirían, ay, pues pobre gente, pero no eran pobres, porque esa tribulación echando mano de la palabra de Dios que el apóstol les llevó, pudieron nacer de nuevo y enderezar su alma con la palabra de Dios que es perfecta, y por eso estaban llenos de gozo. Así quiere Dios que vivamos, ya sea que estemos bajo tribulaciones o persecuciones o necesidades o no, pero que siempre, por eso al final de uno de los versos que también les menciona a ellos, les dice, estén siempre gozosos. Pero Dios a veces se ve obligado pues y considera que es necesario que pasemos por tribulaciones, necesidades o problemas para que progresemos. Ese es el llamado de Dios, para que progresemos interiormente. Lo que le dice Juan allá, que seas próspero y tengas prosperidad y salud, pero así como prospera tu alma. Porque si solamente es exteriormente, vea lo que le dice el Señor en la parábola que el Señor de la rico insensato. Voy a leer allí porque es muy importante esta parábola. En el capítulo 12 y verso 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Mas el Señor le contestó, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y el Señor les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les dio una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has proveído, ¿de quién será? Y la parábola la llaman la parábola del rico insensato. Dice que comenzó porque un hombre vino y se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Eso es bien común entre los seres humanos y en todas las culturas, darse peleando todo el tiempo por las herencias. Y entonces el Señor le contesta, ¿y a mí quién me puso por repartidor y juez?
dando el Señor Jesucristo a entender, bueno, pues, ¿por qué no hacen todo lo demás que yo les digo si quieren que sea repartidor de esas cosas también? Y entonces les dice, tengan cuidado con la avaricia. Tengan cuidado con la avaricia, la codicia y con cualquier otro tipo de pecado, pero en este caso hablando de las cosas materiales. Les dice, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que tiene. Ve, aquí el Señor está hablando bien claro, que la vida del hombre no depende de la abundancia, y nosotros como seres humanos por siglos, décadas, todas las culturas, allí preocupados todos los días trabajando, 8, 10, 20 horas, porque queremos más cosas materiales, y el Señor está diciendo claramente, ten cuidado, no seas necio, no seas insensato, porque tu vida no depende de la abundancia de los bienes que vayas a tener. La vida se puede ir en un segundo, cualquier día, y todo lo que trabajaste, ¿para quién va a ser? ¿De qué va a servir? Entonces él le refiere una parábola y dice que había un hombre rico, dice, que tenía cosechas que iba a agarrar mucho fruto, dice, y se puso a pensar, estaba preocupado porque dijo, mis graneros no son suficientes para lo que voy a cosechar este año, para todo lo que voy a recibir. Los bancos no dan abasto para todo el dinero que voy a agarrar, que me está llegando. Y entonces dice, esto voy a hacer, voy a tumbar esos graneros y los voy a hacer más grandes. Y vea el error gravísimo que cometemos cuando nuestra alma no está progresada y cuando no conocemos la palabra de Dios y desechamos la palabra de Dios. Él dijo dentro de sí, alma mía, tienes bienes para mucho tiempo, relájate, gózate, disfruta. ¿Por qué dice alma mía si las cosas materiales son para el cuerpo? La comida es para el cuerpo, el aire es para el cuerpo, el sol es para el cuerpo. Todo lo de este mundo que Dios lo hizo es para el cuerpo, no para el alma necesariamente. Pero Él dice aquí, alma mía, regocíjate, cálmate, tranquilízate, relájate, gózate, dice, porque tienes bienes para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos esa tendencia de creer que cuando tenemos muchas cosas en abundancia, es porque nuestra alma tal vez está bien y hicimos algo bueno. Y mucha gente sí, pues si trabaja honestamente, sin robar, sin matar, sin defraudar, sin quebrantar la palabra o la ley de Dios. Sí, y se merecen disfrutar. Pero el Señor aquí claramente nos está advirtiendo, tu vida no depende de la abundancia de los bienes que tienes. Depende de cómo tu alma esté prosperada, que esté en Cristo, que sea salva, porque cualquiera puede partir. Estamos hablando del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor Jesucristo, del rapto, cuando el Señor viene por su iglesia, pero cualquiera de nosotros puede partir. Es bien triste que entre mis personas conocidas han muerto algunos de este virus del COVID-19, personas que jamás pensábamos que iban a morir. Y hasta la fecha ya se han ido con el Señor. Unos estaban listos, otros no sabemos. Pero el Señor dice, la abundancia de las cosas de este mundo no es lo que te da la vida. Lo que te da la vida es la gracia, la paz, la gracia, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de Él vino la gracia y la verdad. Solamente Él puede darnos vida eterna. Y en este mundo Él anda buscando personas que les sirvan para cumplir sus planes, y eso es verdadera vida, servirle al Señor Jesucristo. Esos tesalonicenses, por eso dice que recibieron la palabra de Dios en gozo, porque ellos no conocían a Dios, por siglos y siglos no sabían nada de Dios. Llega el apóstol San Pablo, les habla, y recibieron una persecución, una gran tribulación por medio de los de su propia nación, pero estaban llenos de gozo porque dijeron, hasta que encontramos algo que vale la pena vivir, por lo cual hay que vivir. Así deberíamos de reaccionar nosotros como esos tesalonicenses, y ellos representan a la gente cristiana de este tiempo, que si bien el Señor Jesucristo antes de que venga el rapto, el arrebatamiento, si Él considera sabio, posiblemente tengamos que experimentar algo de persecución, de tribulación, para refinarnos, amoldarnos como a pámpanos en la vid. Hay países en el mundo que en este momento, ya desde hace décadas atrás, sufren mucha persecución, tribulación, por medio de los gobiernos socialistas, comunistas, gobiernos malos, o por la razón que sea. Países en África, países árabes, mismo Latinoamérica, y en Estados Unidos, pues gracias a Dios todavía tenemos bastante libertad, pero quién sabe, a lo mejor el Señor Jesucristo considere sabio que tengamos que ser refinados como los tesalonicenses, porque vea, los tesalonicenses estaban esperando la venida del Señor Jesucristo y ser librados de esa gran tribulación de que habla.
la palabra de Dios después de que el arrebatamiento. Pero ellos tenían su gran tribulación ya cuando estaban viviendo para el Señor Jesucristo. Y a veces así pasa. Uno en este mundo puede tener aflicción, como dijo el Señor Jesucristo. En este mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y lo importante es que tengamos ese gozo. Vean lo importante, lo que es esto de estar prosperado dentro en el alma, interiormente, porque si no, no vamos a sobrevivir. Vean, uno de los casos en el Antiguo Testamento, vamos a leer también de este hombre, vean, de este hombre que se llamaba, este rey se llamaba Usías. En el Antiguo Testamento habla de muchos reyes de Israel y uno de ellos fue este. Vean lo que dice la palabra de Dios para que entendamos claramente lo que estamos hablando y que se puede dar en cualquier tiempo. En el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, verso 4 dice, 26:4, segundo de Crónicas dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y entonces en el verso 14 de ese mismo capítulo dice: Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, costeletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, o fue prosperado maravillosamente, hasta hacerse poderoso. Este Usías fue uno de los reyes que era muy trabajador, según la palabra de Dios. Incluso dice que era amigo de la agricultura, del campo. Y en Israel siempre ha sido una área árida, de mucho desierto, nunca ha habido mucha agua. Pero dice que este era amigo de la agricultura, que hizo en los cerros, allá en lo seco, prosperó la agricultura también, porque era un hombre muy trabajador y tenía la bendición de Dios. Y dice que tenía tutores desde que él era niño, que hombres temerosos de Dios que lo ayudaron. Y prosperó mucho, pero vea lo último que dice de él, del verso 16, del capítulo 26, verso 16, dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se le ocurrió entrar al templo de Dios a quemar incienso, lo cual le tocaba solamente a los sacerdotes. Y dice que cuando entró hizo eso, los sacerdotes le dijeron: hey, tú serás el rey de Israel, pero a ti no te toca hacer esto, tú sabes bien, te va a ir mal si te atreves a meterte acá donde no te toca, aunque seas el rey de Israel. Y no les hizo caso, se enojó, y dice que al momento le brotó la lepra a este rey. Dios lo castigó allí mismo. Le dijo: tú serás rey y te ha ido muy bien y te he prosperado, pero si te atreves a hacer eso, te va a ir mal. Y le salió lepra y tuvo que vivir aislado el resto de su vida. En otras palabras, Dios lo prosperó exteriormente como a pocos reyes de Israel. En todo lo prosperó. Ahí dice que mientras hizo caso a la palabra de Dios, prosperó. Pero el error grave que cometió es que no prosperó interiormente, porque cuando ya se hizo fuerte, ya cuando pensó que ya no necesitaba a Dios o a alguien más, dice que se enalteció, se llenó de arrogancia, de como le pasó a Lucifer y a muchos más. Dice: para su ruina. Así es el que prospera exteriormente, pero no prospera interiormente. Va a la ruina. Por eso tenemos que preocuparnos. Y el Señor por eso permitió que esos tesalonicenses recibieran la palabra de Dios en medio de tribulación, para que entonces pudieran ver de cuánto lo necesitaban, porque se trata de depender de Dios, no de la abundancia de las cosas, o pocas o muchas que tengamos de este mundo. Cuando tenemos satisfacción, gozo en nuestra alma, la vamos enderezando, convirtiendo, haciendo a la voluntad de Dios, es cuando vamos a tener verdadera prosperidad, porque vamos a estar satisfechos, ya sea que tengamos poco o mucho, aparte de la salvación. Y que lo dejamos con esta enseñanza. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos.
Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.